Bueno, estamos con la columna habitual, mensual, del doctor Adolfo García. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Muy bien, ¿todo en orden? ¿Cómo va eso? Bien, bien, muy bien, muy bien. Excelente. Te veo distinto. ¿Sí? Sí. ¿Qué me ves? Más esbelto, más fuerte. Un look distinto. Sí, Euge estaba comparando mis abdominales con los de un actor argentino recién. No, me está ¿sí? peleando este chico, cada vez que viene me pelea. Que estuvo acá hace poco, ¿no? El que estuvo acá hace poco. Sí. Mando un saludo a Cristian. Otro día me lo crucé en el Bueno, gimnasio, como a Cristian, como se lo conocía toda la vida. Sí, obvio, un amigo. Jacobsen. Ya es un amigo. Bueno. Bueno, vamos con la columna. Nuestra columna Mente y Comunicación, el doctor Adolfo García, ya sabemos, ¿no? Doctor en letras, especialidad en neurolingüística, todo lo que ya sabemos del doctor, que es un amigo. Y hoy tenemos la columna número 5 ya de nuestro ciclo, el cerebro y la lectura. Así es. Recién hablábamos, yo le preguntaba, bueno, si el libro había... La lectura se hace en un papel o digital, como fuere, ¿no? Pero, digo, si el libro había perdido un poco de espacio. ¿Por qué? Por la comodidad de llevarlo, ¿viste? La gente lo traslada. La computadora, si tenés una computadora de traslado, está bien, si no, no. Pero la lectura es importante en todos los ámbitos, en todas las plataformas. ¿Cómo funciona? ¿Qué es la lectura y cómo funciona a nivel cognitivo? Mira, la lectura es un fenómeno fantástico que es distintivo de la especie humana, ¿sí? No hay otra especie en el mundo que pueda leer, ¿no? Que tenga la capacidad de leer, lo cual es natural porque no hay otra especie en el mundo que tenga capacidades lingüísticas, como hemos apuntado en otras columnas, ¿no? O sea que tenemos la capacidad lingüística, la capacidad de hablar y la capacidad de destruir el planeta también. Absolutamente. Somos muy buenos en algunas de esas, claro. Sí. Y la lectura es un fenómeno interesante en términos antropológicos, ¿no? Porque es más bien un desarrollo o una invención cultural, ¿no? Fíjate que la lectura, a diferencia de las habilidades de comunicación oral, no se adquieren, sino que se aprenden. Es decir, hay un proceso de instrucción, de formación, que tiene lugar en la escuela principalmente, no necesariamente, pero principalmente, por el cual a un niño le enseñan y tiene que trabajar muy forzosa y conscientemente para desarrollar esas habilidades que son las que les permiten reconocer que ciertos trazos en una hoja o en una pantalla tienen una configuración espacial que llamamos especial, ¿no? Que llamamos letras, y que eso se asocia con ciertos sonidos que son los que utilizamos para comunicarnos oralmente, ¿no? Empezamos con los palotes, empezamos con la A, esa ahí, entonces ahí se va formando la primera lectura, ¿no? Absolutamente. Y claro, ¿no? Y la lectura lo que viene a hacer es como un nuevo camino para llegar a la información, los significados que el lenguaje oral nos permite comunicar. Las letras lo que vienen a representar son sonidos, son fonemas, ¿no? Hay letras para las distintas vocales y consonantes que nosotros producimos en la oralidad, ¿no? Entonces, de repente, lo que es fantástico de la lectura es que se genera un nuevo camino, un nuevo sendero, ¿sí? Para llegar a esas experiencias, esos sentimientos, ideas, opiniones, intenciones que podemos comunicar mediante el lenguaje oral, ahora mediante un sustrato, que es el escrito, que es permanente en el tiempo, a diferencia de la oralidad, ¿no? Lo que yo digo ahora, salvo que lo estemos grabando, desaparece, es efímero, ¿no? La lectura tiene, la palabra escrita tiene la virtud de la permanencia. Claro. La virtud o la no virtud, ya Platón apuntaba en un diálogo socrático que la lectura tenía como arista negativa el hecho de ser perniciosa para la memoria, en el sentido de que al poder acceder a un registro constante y permanente de lo que uno piensa, opina, lo que se descubre, ya no necesita poseer, detentar establemente ese conocimiento en su cabeza, digamos, ¿no? Y a nivel cerebral pasa algo muy interesante. Viste que decíamos, Daniel, que la letra escrita, ¿sí? La palabra escrita, las letras que vemos, ¿no? Son una forma de llegar a esas conexiones que ya tenemos entre los sonidos del habla y ciertos significados, ¿no? Si uno se pone a ver a nivel cerebral, hay regiones del cerebro que son muy específicas para la lectura. Y esas regiones están ubicadas de un modo bastante particular en áreas que permiten la convergencia de señales visuales, del sistema visual, con los sistemas fonológicos. Los sistemas que se encargan de procesar, de que podamos comprender y que podamos producir los sonidos del habla. Perdón, miro un cartel publicitario, lo analizo y lo puedo decir. ¿Eso es lo que vos me estás significando? Claro, a ver, vos
Por un lado, lo que quiero decir es que si uno se pone a ver, hay una región cerebral que es fundamental para la lectura, ¿sí? Que es lo que se llama la región ventral, temporo-occipital ventral, sobre todo del hemisferio izquierdo, ¿sí? Esa región es fundamental para la lectura. ¿Cómo sabemos que es fundamental para la lectura? Por distintos tipos de evidencia de carácter neuropsicológico o neurocientífico. Allá por 1891, Jules de Jorin, un neuropsicólogo, observó un caso de una persona que tenía una lesión muy focalizada en esta estructura que te digo, y esa persona desarrolló lo que se conoce como alexia sin agrafia. Término pomposo, ¿no? Que intimida. Pero en realidad alexia significa no. Sí, Y claro, lexia significa leer, ¿no? Entonces no podía leer, y esto era sin agrafia, sin la incapacidad de escribir, ¿no? Era un déficit selectivo en la capacidad de leer. Tanto era de leer, tanto era así que si esta persona escribía algo ella misma y lo leía inmediatamente, lo podía hacer. Pero si lo mismo que esa persona había escrito lo dejaba reposar 5 segundos y después volvía, ya no lo podía leer. Y lo interesante de esto es que esa discapacidad era específicamente de lectura, no era un problema visual. Esa persona no tenía problemas para ver los colores, las proporciones, las formas de los objetos, de un termo, de una mesa, ¿no? Era como que la memoria no registraba la lectura o lo que había leído, lo que había escrito. El sistema cerebral Claro. que se encarga de poner en diálogo la información visual con esta información de cómo suenan las palabras, ¿sí? Y que luego se pueden conectar con significados, estaba particularmente afectado, ¿no? Y luego, con el devenir con el avance de la tecnología, la irrupción de las neurociencias, pudimos empezar a ver actividad cerebral en tiempo real, ¿no? De repente podíamos ver qué pasa en el cerebro de una persona en el mismo momento en que está leyendo. Y si uno, por ejemplo, esto ya tenemos, pero montañas de evidencia, ¿no? Si uno compara, por ejemplo, qué regiones cerebrales se activan cuando uno lee letras, palabras reales, versus caracteres o trazos que no son letras, tenés picos de actividad en esta misma región que te digo, ¿sí? La región temporo-occipital ventral del hemisferio izquierdo. Entonces, hemos encontrado, las neurociencias han logrado detectar cuál es el área cerebral que es fundamental para esta capacidad que nos distingue como especie también. Vos hablabas recién que, bueno, en la antigüedad, ¿no? ¿Cómo leían los hombres primitivos? ¿Leían los hombres primitivos? Se comunicaban con dibujos, se comunicaban de alguna manera, pero tenían lectura. ¿Cómo era cuando arrancó, digamos, la era humana, ¿no? Claro, sí, la lectura nos acompaña desde hace milenios, Claro. ¿no? Fíjate que si uno se remonta en el tiempo vas a encontrar sistemas de lectura, de escritura primitivos, por ejemplo, en las inscripciones rúnicas, por ejemplo, ¿no? En piedras donde se hacían tallados, donde las letras eran había una limitación de que se tallaba con piedra sobre piedra, y vas a ver que eran todas letras escritas con líneas rectas. No había curvas todavía en las letras, era muy difícil de tallar sobre la roca, ¿no? Luego, con el pasar del tiempo, se han desarrollado distintos sistemas de escritura. Pensá, por ejemplo, los papiros, por ejemplo, los pergaminos, ¿no? Que con una péñola se inscribía una especie de hueso sobre cuero de animal, por ejemplo, ¿sí? Y se enrollaban esos pergaminos y así se generaban materiales escritos, ¿no? Claro. Luego pensemos en la irrupción de la imprenta en China, ¿no? Tenemos que irnos unos 4.000 años hacia atrás, ¿sí? Entonces, la lectura nos ha acompañado durante la evolución nuestra como especie, ¿sí? Siempre anclada a desarrollos tecnológicos, ¿sí? Y hoy por hoy nos encontramos en una coyuntura histórica en la que leemos, nos pasamos todo el día leyendo, pero muchas veces sobre una pantalla, ¿no? O viste que es un lugar común decir, bueno, hoy se lee menos. A mí no me consta que se lea menos, se lee distinto. Se lee de otra manera, claro. Se lee de otra manera, ¿no? Si el libro perdió espacio o no, con respecto a otras plataformas, ¿no? Claro. Claro, el libro físico, ¿no? El libro en papel, claro. A Claro, eso me claro. refiero, claro. Y fíjate también que hay muchos desarrollos tecnológicos que apuntan a tratar de emular en la pantalla algunas de las propiedades físicas del impacto que tiene leer una hoja impresa, ¿no? Vos hoy por hoy te compras uno de estos dispositivos como un Kindle, por ejemplo, ¿sí? O una tablet que está pensada para lectura y podés opacar la pantalla, podés poner un fondo mate, podés cambiar la luminosidad que sale, todo en aras de tratar de tener una experiencia más como si fuera una página impresa, ¿no? No, vos sabés, yo estaba pensando recién cuando decías en los tiempos pasados la lectura. Claro,
La lectura llega a partir de cuando se empieza a poner símbolos o códigos para poder leerlos, ¿no? Es decir, ¿cómo fue esa evolución? Primero fueron unos códigos que se inventaron y que alguien habrá hecho, bueno, estos códigos pueden significar tal cosa. Digo, tal vez sea un poco filosófico porque yo, ignorante, estoy preguntando como algo que no lo conozco, ¿no? Pero digo... Pero es una re-pregunta, es una super pregunta, Daniel. Y de hecho, cuando uno se pone a pensar, o sea, claro, la forma de las letras, ¿no? O sea, ¿por qué el sonido O se asocia? Evolución, claro, exactamente, ¿no? Claro, y cómo han ido cambiando, ¿no? Bueno, en algún punto ha habido arbitrariedades y hay accidentes históricos respecto de qué tipo de formas son las que se asocian más sistemáticamente con las letras. Primero, con los sonidos del habla, ¿no? Claro. Lo primero que tenemos que entender es que esa asociación no es natural. No hay nada en el sonido de la O que haga que merezca la forma visual redondita de la letra O, ¿no? Aunque bueno, justo en la O uno dice, bueno, pero la posición de los labios, ¿no? Claro. Bueno, pero eso, si te pones a pensar en cualquier otra letra, ¿no? La T, la A, ¿no? La S, no hay nada particularmente isomórfico, ¿no? En el cual la forma de la letra indique algo. Pero lo que es interesante es esto. Primero, mira, distintos alfabetos existen para representar sonidos idénticos o similares. Entonces, fíjate, es una convención, ¿no? Hay alfabetos romanos, arábigos, cirílicos, ¿no? Que tienen sus propias formas y muchos de ellos utilizan distintos símbolos para representar sonidos similares o idénticos. Y lo que es interesante también es que hay estudios antropológicos que muestran que hay ciertas propiedades que son bastante consistentes. Vas a ver que hay ciertos tipos de ángulos que son los más sistemáticos cuando vos tenés dos líneas en una letra, ¿no? Como la T, ¿no? Por ejemplo, se suelen favorecer los ángulos de 90 grados, la proporción de formas circulares a líneas rectas es muy sistemática a lo largo de los alfabetos. Entonces, hay continuidades antropológicas a pesar de que la lectura y la escritura son invenciones culturales. Claro. Cuando empezamos a leer de pequeños, la lectura, además de darnos contenido a un montón de cosas, de formarnos, también nos ayuda a desarrollar el cerebro, a desarrollar nosotros. Después de cierta edad, ¿cuesta más leer? A ver, primero sí, o sea, la lectura se ha convertido en un pilar del sistema educativo, ¿no? Primero, la lectura es una misión del sistema educativo, ¿no? La alfabetización, que es el proceso de acceder al mundo de la palabra escrita, es algo que le cae como principal responsabilidad a la escuela, más allá de lo que uno puede hacer en la socialización primaria en la familia, que está muy bien, ¿no? Pero después, no es simplemente un fin la lectura, sino que es un medio, ¿no? Abrir esa puerta es lo que a vos después te permite acceder a los contenidos disciplinares de cualquier asignatura. Tanto es así que, por ejemplo, el nivel de exposición a instancias de lectura, por ejemplo, cuánto los padres le leen a los niños, ¿sí? Es uno de los factores que predicen su éxito escolar después, qué también les va a ir en la escuela en general, o cuándo si van a terminar la escuela o no. Y a lo largo de la vida los patrones de lectura van cambiando y también las finalidades de la lectura. No leemos únicamente para estudiar, no leemos únicamente para aprender, leemos recreativamente, claro, leemos transaccionalmente, leemos para fines pragmáticos muy sonsos como tener una lista en el supermercado y no olvidarte que tenés que comprar yerba, ¿no? Sí, entonces sí, la lectura nos atraviesa y tiene una cantidad de finalidades que exceden en mucho a lo que se hace específicamente en el ámbito de su enseñanza. Yo digo, antes de darle una pregunta a Natalia, que quiere hacer una pregunta, el periodismo lo tiene tan metido adentro, ¿viste? No, yo digo, después de cierta edad, cuando uno ya es maduro, la lectura sirve como un componedor a lo mejor de la memoria, ayuda a eso, digo, me refería a eso también. Claro. Bueno, mira, hay estudios sobre lo que se llama, y lo hemos comentado en otras columnas, sí, ¿no? Sí. El concepto de reserva cognitiva, ¿no? Exactamente. Que es como esa nafta extra que vos le podés agregar al tanque de tu cerebro, digamos, ¿no? Para aminorar
el declive que supone el paso del tiempo, el envejecimiento, ¿no? Hay distintas actividades que favorecen que uno mantenga mejor su desempeño cognitivo, ¿sí? La integridad de sus sistemas cerebrales con el envejecimiento. Uno de esos factores, no el único, es el mantenimiento sostenido de lectura y de actividades intelectuales, ¿sí? Ancladas en la lectura. No es el único, pero es uno de esos factores que parece sumar un granito de arena a que podamos cuidar de algún modo cómo envejece nuestro cerebro. La señorita Natalia Alonso te hace una pregunta. Sí, Adolfo, te quería preguntar sobre si la lectura es un hábito que se inculca, como otros, no sé, lavarse los dientes, ¿tiene relación que un chico de temprana edad vea a sus padres leer, por ejemplo? Definitivamente, ¿no? O sea, hay distintas formas de aprendizaje, ¿sí? Hay aprendizaje por asociación, hay aprendizaje por repetición, hay aprendizaje por inferencia, pero hay también aprendizaje observacional, ¿sí? Y este es uno de los principales factores de aprendizaje en la infancia temprana, ¿sí? Los niños aprenden mucho de lo que ven y tienden a emular las conductas que ven, ¿sí? Entonces, en distintos ámbitos de la vida, pero también en cuál es el lazo, la asiduidad de contacto entre los padres y la lectura, va a haber un impacto en qué tan proclive a leer va a ser ese chico, ¿sí? Y en general, también hay estudios que muestran que la tasa de lectura en la infancia temprana explica un montón de factores de socialización en la adultez o en la juventud, ¿sí? También el éxito escolar, previsiblemente, ¿no? Entonces, sí, de nuevo, ¿no? Yo trato de no caer en el mundo del consejo, porque siento que me queda grande, pero como padre, yo te voy a decir, yo a mi hijo, mi idea es que él tiene 7 meses, tiene libritos que no puede hacer más que agarrar y chupar y jugar, pero me parece que es una buena práctica, por lo menos a mí a nivel personal, que quiero inculcarle y quiero que tenga alrededor, ¿no? En la medida en que a mí me importa que a mi hijo le vaya bien, es lo más cercano a un consejo que puedo dar, digamos. Te hago la última, y justo tocaste un tema. ¿Y a qué edad un bebé hay que empezar a leerle cosas? ¿En qué momento de su vida, de su maduración, hay que leerle para que vaya conociendo los sonidos? Cuanto antes y cuanto más, mejor. Te decía que hay estos estudios que muestran que cuanto más se le lee, ¿sí? La actividad de atención conjunta que supone el estar compartiendo un cuento, ¿sí? Es un buen predictor de el éxito escolar de los niños. Y después hay que pensar esto, o sea, no hace falta que el niño ya pueda comprender o el lenguaje hablado o producirlo para que la exposición al lenguaje, ya sea mediante la lectura o el habla espontánea, sean útiles y sean constructivos, ¿sí? El niño está constantemente adquiriendo, está absorbiendo, ¿sí? Los vínculos que se van dando sistemáticamente entre lo que ve, lo que siente, lo que escucha. Los sonidos, ¿no? Y los sonidos, claro. Y los sonidos de las cosas que decimos, ¿sí? Claro, exactamente. El cerebro es una máquina voraz de asociación, constantemente, lo quieras o no, y tanto más durante esos primeros estadios de la vida, ¿sí? Entonces, el libro en sí, vos pensás el libro infantil, ¿no? Que es multimodal, es decir, no son solamente letras, son letras y dibujos. De hecho, más dibujos que letras, ¿no? Sí, colores, entonces, sí. Claro, ¿no? Que vos puedas ir y acompañar la lectura con involucrar al niño para que señale las cosas que ya puede reconocer, o que vos vayas nombrando esas cosas, que las repitas, que permitas que toque el libro, que muestres la continuidad entre el dibujo que hay ahí y lo que hay en la mesa de tu casa. Son todas prácticas sencillas, pero que abonan la forma en que el cerebro va creando conexiones entre lo que escucha, lo que ve, lo que huele, lo que siente y las abstracciones que de ello genera. Para mí, muy rica esta columna, riquísima en contenido, la verdad. Me encantó como siempre, ¿no? Pero la verdad que esta me encantó, hubo cosas que aprendí que no sabía. Buenísimo, fantástico, Daniel. Muy bueno. Bueno, ¿te tomas vacaciones? No. No. Vas a venir el mes que viene, entonces. El mes que viene veamos agenda, pero si más no sea a la distancia, vamos a hacer la columna, claro. Ah, porque por ahí viajás. Hay viajes en puerta. Sí. Bueno. Vamos a ver ahí dónde nos encontramos cuando nos necesitemos. Igual preparamos la columna para febrero. Sí, de una. Claro que sí, por supuesto. Bien. Hoy viniste acompañado
por una señora que te conoce muy bien, ¿no? Que me conoce y que ha sido artífice de cómo yo me metí en la lectura, ¿no? Ah, mira que bien. Claro. De chiquito había revistas, libros en casa. Estamos hablando de mi señora madre, ¿no? Madre, Que acá está, sí. sí. Así que bueno, responsable y culpable de todo lo que tenga para achacarme también. Está bien, bueno, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Adolfo, gracias, hubo otra columna más y seguramente o hablamos por teléfono o lo hacemos en vivo el próximo mes. Excelente, y bueno, aprovecho para desearte un excelente año que no lo habíamos hecho todavía, para vos, Euge, para también, vos, para ¿sí? ustedes, para tu mamá, Gracias. para Alan. Para Alan, para todos, sí, bueno, y avancemos entonces con más temas que nos permitan pensar juntos estas cuestiones. El doctor Adolfo García, con la columna Mente y Comunicación, estuvo aquí en el verano menos pensado.